Presten mucha atención al tema que vamos a tratar a continuación, porque de seguro ustedes utilizan más de 2 remedios yuyos o remedios refrescantes a la hora de preparar el tereré, el famoso tereré pantano. Pues la Dirección de Vigilancia Sanitaria advierte que estas mezclas pueden resultar peligrosas y por el otro lado los yuyeros que dicen que esto es una persecución, una campaña de desprestigio de las empresas farmacéuticas. Waldir Domínguez está precisamente en el Paseo de los Yuyos para darnos más detalles. Adelante, Waldir. Sí, gracias compañeros. Y yo le quiero preguntar a ustedes y a los televidentes, cuando preparan su tereré, ¿cuántos remedios ponen a su tereré? Esa es la gran pregunta que estamos haciendo en la mañana de hoy justamente, y la advertencia que está sacando la Dirección de Vigilancia Sanitaria también a través de justamente del Ministerio de Salud. ¿Por qué esta advertencia? Porque según la información que manejan justamente en la Dirección de Vigilancia Sanitaria, según los profesionales, que ellos aseguran que esta mezcla que se hace directamente para el tereré pantano, como normalmente se lo llama, puede traer consecuencias adversas, nos decía en el transcurso de esta mañana. Nosotros conversamos con su directora. Ahora nos encontramos aquí en el Mercado 4, en el Paseo de los Yuyos. De aquí generalmente la gente viene a comprar justamente todos los remedios yuyos para la preparación, para cualquier tipo de enfermedad, y ellos también se creen profesionales y de hecho lo dicen porque también se van actualizando en cuanto a la investigación de los remedios que le facilitan a las personas que vienen a comprar aquí. Javier Torres, en la situación, Gina, ¿ustedes se consideran o consideran en específico que esto sería un ataque directo para ustedes por parte del Ministerio de Salud? Sí, sabemos que el Ministerio de Salud de repente hacen esas declaraciones por falta de conocimiento, y para nosotros estas manifestaciones en los medios pensamos que están sometidas a los intereses de los farmacéuticos, porque la directora de vigilancia no puede salir a cuestionar esta parte del consumo de las hierbas medicinales, siendo que nosotros somos responsables también de la salud de la persona cuando recetamos los 3 tipos de remedios. Entonces, pedimos que ellos se acerquen y que se actualicen más un poco de nuestras hierbas medicinales, o que si quieren sostener las propiedades de las hierbas, que se haga una investigación científica de cada hierba medicinal para poder recetar de acuerdo a lo que dicen ellos. Javier, en la mañana de hoy nosotros conversamos con la directora María Vargas y nos estaba explicando acerca justamente de aquellas propiedades que ustedes le dan a los medicamentos, o por lo menos a los remedios yuyos, a la hora de dar a la gente, a la gente que viene a comprar y a consumir esto. Sí, todas las hierbas medicinales o lo que nosotros recetamos de acuerdo a las enfermedades, lo hacemos en base a las actualizaciones también que hacemos. Investigamos también para qué es la graviola, que se está llevando muchísimo ahora. Sabemos que hay muchos problemas de cáncer ahora, cáncer del colon. Entonces, de acuerdo a nuestras investigaciones, estamos recetando eso. ¿Qué se tiene en cuenta a partir de ahora en adelante? ¿Cómo piensan sostener estas declaraciones por parte de las autoridades del Ministerio de Salud? Bueno, en parte nos afecta a nosotros también, pero sabemos que la mayor parte de nuestra población paraguaya consume las hierbas medicinales. Muchas veces por falta del acceso a la salud pública vienen y nosotros le curamos por el precio más al menor costo inclusive. Eso es muy importante destacar, y nosotros, como les decía compañeros, gracias Javier, estuvimos hablando con la directora de Vigilancia Sanitaria y ella nos decía que hay que tener en cuenta acerca de la proporción, en este caso la cantidad que se le pone al tereré a la hora de estar preparando justamente, como les decía, el tereré pantano. Nos decía que aquí en el Mercado 4 y por sobre todo sobre las personas que facilitan este tipo de remedios yuyos, le dicen a la gente, tal remedio te va a servir para cáncer, tal remedio te va a servir para tal enfermedad. Sin embargo, no se tiene la certeza de que realmente pueda ser así, nos decía en el transcurso de esta mañana. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba la directora de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, María Vargas. Tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, no hacer una mezcla de demasiada cantidad de hierbas, porque de repente los componentes de una hierba pueden también interactuar y causar alguna reacción adversa en todo el preparado, vamos a decir. También no dejar, por ejemplo, mucho tiempo en contacto, ¿verdad? A veces uno quiere preparar un tereré y seguir tomando todo el día, o deja guardado, o deja expuesto también al calor, ¿verdad? Cuando tenemos mucho calor, y después de vuelta otra vez se pone a tomar a la tarde. Esas son costumbres que de repente tenemos que ir un poquitito
dejando de lado y sobre todo tener en cuenta la limpieza de estas hierbas en el momento de incorporarlas dentro del agua, ¿verdad? Bueno, parte de lo que mencionaba la directora justamente es de Vigilancia Sanitaria y por otro lado también aquí los vendedores de los remedios yuyos aquí en el Mercado 4 dice que esto se va a mantener así, ustedes van a seguir trabajando pese a todas las declaraciones que están haciendo, señor. Y sí, vamos a trabajar, estamos para la orden para la gente, especialmente la gente en Boriajú, pero la no señores. Porque acuerdan cosas para donde puede ir la hospital, porque se iba a ir la pujawi. Hawa recurriore, o Iñacanundúa, Iñacanasuga, Jugueva, Ombuayay, Oñe gripaba, esta clase de enfermedad, o oreja, orero, roña, lo reconocimiento de Cuamia, lo recetación con la puja yuyo, que está muy bajo costo. Muy bien, ahí está entonces. Y por otro lado también Javier nos estaba hablando acerca de la aplicación que ya se encuentra disponible para las plataformas Android y me imagino también para iOS, para que la gente pueda descargar y allí mismo ellos dan una advertencia de no mezclar tantos remedios, más de 3 según lo decía Javier. Aquí me pasa justamente para poder mirar un poco las novedades que se tiene en la aplicación. Tereré de la semana, el punto específico que estamos tratando ahora mismo. Ahí, por ejemplo, tenemos lunes, martes, miércoles de toda la semana y acá arriba muestra la advertencia, no combinar más de 2 remedios con las mismas acciones sería, ni más de 20 gramos de cada uno de los remedios. Entonces, la advertencia en sí, ellos ponen inclusive en la aplicación que está disponible para los usuarios. Entonces, así como ya ellos mencionan aquí en el Mercado 4, esto es un ataque para ellos por parte de los intereses justamente de los farmacéuticos, nos decía compañeros. Muchas gracias, Waldir. Y bueno, ya sabemos las dos posturas, por una parte los médicos y por otra los yuyeros. Finalmente la decisión la tomará cada uno.